¿Te has detenido a pensar por qué tantas personas optan por sacrificar su única existencia genuina por una promesa de inmortalidad que nunca han constatado? Por un instante, imagina que todo lo que te han contado sobre la muerte, el más allá y el regreso a la vida de los cuerpos fuera una elaborada invención, diseñada para dominar a las multitudes mediante el temor más instintivo, el miedo a la nada. Baruch Spinoza, aquel brillante hereje al que la historia intentó silenciar, desentrañó un concepto tan poderoso que las organizaciones religiosas de su era lo expulsaron, lo persiguieron y casi lo asesinan. ¿Qué revelación podría ser tan amenazante para el orden establecido? ¿Qué hallazgo podría socavar los cimientos mismos de las estructuras de poder religioso que han regido nuestra civilización por milenios? La respuesta es tan simple y a la vez tan radical que al comprenderla en su totalidad, sentirás como si una venda invisible se cayera de tus ojos. Porque Baruch Spinoza, ese filósofo holandés de ascendencia judía, nacido en 1632, no solo puso en tela de juicio la idea de la vida eterna, sino que también desarrolló un sistema filosófico integral que prueba, con la contundencia de un martillo sobre un cristal, que la resurrección y la vida eterna son construcciones mitológicas creadas con un propósito muy específico: mantenerte subyugado a un sistema que se nutre de tu terror y tu anhelo, un régimen que ha perfeccionado durante siglos el arte de hacerte temer un castigo perpetuo y desear una recompensa sin fin, mientras te despoja del único bien verdadero que posees: tu presente, tu sola existencia real. ¿Has notado cómo la promesa de la vida eterna actúa como un cebo perfecto? Por un lado, te inculcan un pánico absoluto a la condenación eterna. Por otro, te ofrecen la salvación perpetua a cambio de tu obediencia en esta vida. Es el trato ideal. Ellos reciben tu acatamiento, tu dinero, tu energía vital aquí y ahora. Y tú obtienes una retribución que nunca podrás verificar, que jamás podrás exigir si descubres que fue un engaño. Porque piénsalo bien, ¿quién ha vuelto alguna vez del paraíso para confirmar su existencia? ¿Quién ha regresado del infierno para advertirnos de sus tormentos? Nadie. Y no obstante, millones de personas en el mundo están dispuestas a sacrificar su autonomía, su capacidad de análisis e incluso su felicidad actual por esta promesa intangible. Lo que Spinoza descubrió, y lo que las autoridades religiosas temían que todos supiéramos, es que al examinar la esencia misma de la existencia, al comprender lo que realmente es la sustancia del universo, la noción de un alma separada del cuerpo que sobrevive a la muerte física se desmorona por completo. No es que Spinoza simplemente opinara que no hay vida después de la muerte. Es que su sistema filosófico, edificado con el rigor matemático que tanto apreciaba, demuestra que la vida eterna, tal como la conciben las doctrinas tradicionales, es una contradicción lógica. Y aquí es donde la cuestión se vuelve fascinante. Porque la mayoría de las personas que defienden la idea de la resurrección y la vida eterna nunca han analizado verdaderamente los fundamentos de esa convicción. Simplemente la han recibido como herencia, la han asimilado desde la infancia, la han aceptado porque todos a su alrededor parecían aceptarla también. Es como si hubiéramos nacido en una representación teatral, donde todos los actores fingen que el escenario es la realidad, y nadie se atreve a mirar tras el telón. Pero tú eres diferente. Si has llegado hasta este punto, si estas palabras te resuenan, es porque una parte de ti siempre ha intuido que había algo más, algo que no te estaban revelando. ¿Te has sentido alguna vez culpable por cuestionar estas creencias? ¿Has sentido ese escalofrío de miedo al preguntarte, ¿y si nada de esto fuera cierto? No estás solo. Ese miedo, esa culpa, no son casuales. Son las ataduras invisibles con las que te han sujetado desde antes de que pudieras razonar por ti mismo.
Son los guardianes mentales que garantizan que nunca te atrevas a indagar demasiado a fondo, a dudar demasiado lejos, porque el sistema sabe que una vez que empiezas a cuestionar, una vez que comienzas a usar tu intelecto para examinar las incongruencias de estas doctrinas, es casi imposible retornar a la comodidad de la fe ciega. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Que este proceso de cuestionamiento, este despertar, no es nuevo. Spinoza no fue el primero en ver más allá de la ilusión. Simplemente fue uno de los más lúcidos, uno de los más valientes en expresar lo que muchos habían presentido antes. A lo largo de la historia, ha habido mentes brillantes que se atrevieron a desafiar el dogma de la vida eterna y pagaron un precio terrible por ello. Giordano Bruno, quemado vivo por la Inquisición. Hipatia de Alejandría, asesinada por una turba cristiana. Científicos, filósofos, pensadores independientes, silenciados, marginados, eliminados. ¿Por qué tanto temor a una idea tan simple? ¿Por qué tanto pánico a que las personas pongan en duda la promesa de la vida eterna? Si esto te resuena, si sientes que siempre has tenido estas preguntas en tu interior, pero nunca te has atrevido a expresarlas por completo, quiero que sepas que no estás solo. Miles de personas están tomando conciencia de esta realidad. Déjame tu reflexión en los comentarios si alguna vez has sentido esa duda profunda sobre las promesas religiosas de la vida después de la muerte. Quiero conocer tu historia, porque cada persona que se libera de este sueño colectivo es una victoria para la humanidad. Antes de continuar profundizando en las evidencias filosóficas de Spinoza contra la resurrección, quiero decirte algo importante. Este canal existe para crear un espacio donde podamos explorar estas verdades juntos, sin miedo, sin culpa, con la lucidez que solo la razón puede brindarnos. Si lo que has escuchado hasta ahora resuena contigo, te invito a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones y sobre todo, a que compartas en los comentarios tu propia experiencia con estas dudas que quizás nunca te has atrevido a compartir con nadie. Porque solo juntos, en comunidad, podemos liberarnos de estos virus mentales que han infectado nuestra cultura durante siglos. Ahora, adentrémonos en el pensamiento de Spinoza y comprendamos por qué su filosofía representa el golpe más demoledor contra el mito de la resurrección y la vida eterna. Para entender la revolución que Spinoza introdujo en el pensamiento occidental, necesitamos comprender primero cuál era su perspectiva de Dios y la naturaleza, a diferencia de las doctrinas tradicionales que conciben a Dios como un ser separado del mundo, un creador trascendente que observa y juzga desde fuera. Spinoza propuso algo radicalmente distinto. Deus sive natura. Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza. Esta sencilla frase, que le costó la excomunión de la comunidad judía y la condena de prácticamente todas las autoridades religiosas de su época, encierra una revolución conceptual completa. Para Spinoza, Dios no es un ser personal con voluntad y emociones humanas, sino la sustancia infinita que compone todo lo que existe. No hay separación entre creador y creación. Todo lo que existe es una expresión o forma de esta única sustancia divina. El universo entero, con todas sus leyes, con toda su complejidad, es la manifestación de lo divino. Aquí es donde el andamio completo de la resurrección comienza a tambalearse, porque si no hay separación entre cuerpo y alma, si no hay un yo independiente que pueda desprenderse de la materia y continuar existiendo, ¿qué es exactamente lo que va a resucitar? La identidad personal, eso que llamamos yo, no es para Spinoza una sustancia aparte que habita temporalmente en un cuerpo, sino un modo o expresión particular de la única sustancia que existe. Pensemos en ello como una ola en el océano. La ola tiene una forma, una identidad pasajera. Parece ser una entidad distinta mientras se desplaza por la superficie del mar.
Pero ¿qué es realmente una ola? Sino una configuración momentánea del agua. No es algo distinto al océano mismo. No hay una sustancia ola que exista independientemente de la sustancia agua. Y cuando la ola se disuelve, no va a un cielo de olas ni a un infierno de olas. Simplemente regresa a ser lo que siempre fue: agua. De la misma manera, nuestra conciencia, nuestra identidad personal, es una configuración temporal de la única sustancia que existe. Cuando morimos, esa configuración se disuelve. Volvemos a ser parte del todo, del que nunca estuvimos realmente separados. No hay un yo que pueda desprenderse y continuar existiendo de forma autónoma, porque ese yo nunca fue una sustancia separada en primer lugar. Esta comprensión aniquila por completo la idea tradicional de la resurrección. No es simplemente que Spinoza negara la vida eterna. Es que su metafísica hace que la idea misma carezca de sentido. Es como hablar de un círculo cuadrado o de un soltero casado. Una contradicción en los términos. Si comprendemos verdaderamente la naturaleza de la existencia tal como Spinoza la describe, la idea de una identidad personal que sobrevive a la muerte es tan absurda como la idea de una ola que sigue existiendo después de haberse fundido con el océano. Pero, ¿y si hay algo que se nos escapa? ¿Y si las escrituras sagradas, que hablan con tanta certeza de la resurrección, contienen una verdad que va más allá de nuestra comprensión racional? Esta es la objeción clásica que se plantea ante cualquier cuestionamiento de los dogmas religiosos. Nos dicen que la fe está por encima de la razón, que hay misterios que la mente humana no puede entender. Sin embargo, aquí es donde Spinoza asesta otro golpe contundente, porque él no se limitó a desarrollar su metafísica. También fue uno de los primeros en aplicar el análisis crítico e histórico a los textos bíblicos. En su tratado teológico político, Spinoza examina las contradicciones, las inconsistencias y los errores históricos en los textos sagrados, y llega a una conclusión revolucionaria. La Biblia no es la palabra literal de Dios, sino un documento humano, redactado por personas reales en contextos históricos específicos, con sus propios sesgos, limitaciones y fines políticos. Las historias de resurrección que encontramos en estos textos no son informes objetivos de eventos sobrenaturales, sino construcciones narrativas que cumplían funciones específicas en las comunidades que las crearon. La resurrección de Jesús, por ejemplo, se convirtió en el mito fundacional de una nueva religión, que necesitaba distinguirse tanto del judaísmo como de los cultos paganos de su entorno. Era una poderosa metáfora que ofrecía esperanza a los oprimidos y marginados del Imperio Romano. Pero tomarla literalmente es, según Spinoza, un error fundamental. Y aquí hay una revelación que pocos conocen. Las primeras comunidades cristianas tenían concepciones muy diversas sobre lo que significaba realmente la resurrección. Algunos creían en una resurrección literal del cuerpo físico, otros en una transformación espiritual, otros en una continuidad de la conciencia sin un cuerpo material. Fue solo con el establecimiento de la ortodoxia, varios siglos después, cuando se impuso una interpretación oficial y se persiguió a quienes mantenían visiones alternativas. Lo que ahora se presenta como la verdad eterna e inmutable fue, en realidad, el resultado de luchas de poder, concilios eclesiásticos y decisiones políticas. Spinoza va incluso más lejos. Argumenta que la creencia en la resurrección y la vida eterna no solo es falsa, es activamente perjudicial para la humanidad. ¿Por qué? Porque nos desvía de la única vida que realmente tenemos. Nos hace vivir para un porvenir ilusorio, en lugar de para el presente tangible. Nos enseña a menospreciar este mundo, este cuerpo, esta vida, en favor de una promesa fantasmal. Y lo que es peor,
nos hace susceptibles a la manipulación por parte de quienes se presentan como mediadores de esa vida eterna, quienes nos dicen qué debemos creer, cómo debemos comportarnos y a quién debemos obedecer para alcanzar el cielo y evitar el infierno. ¿No te parece sospechoso que las mismas instituciones que te prometen la vida eterna sean las que te piden sumisión, obediencia y aportaciones económicas en esta vida? ¿No es curioso que los textos sagrados que hablan de la resurrección sean los mismos que establecen jerarquías de poder, que justifican la autoridad de ciertos hombres sobre otros, que determinan quién puede interpretar la palabra divina y quién debe simplemente obedecer? Si analizamos la historia con sinceridad, veremos que la promesa de la vida eterna ha sido uno de los mecanismos de control más eficientes jamás concebidos. Ha mantenido a civilizaciones enteras en obediencia. Ha justificado guerras, persecuciones, torturas. Ha acallado a disidentes y a pensadores independientes. Todo en nombre de una retribución que nadie puede constatar y que supuestamente se recibirá cuando ya no exista posibilidad de reclamar si resulta ser una farsa. Pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Alguna vez has sentido que la promesa de la vida eterna se ha utilizado para manipularte o para sofocar tus dudas? ¿Has vivido ese momento en que te dicen, no cuestiones, solo cree, cuando haces preguntas incómodas? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a sentirse menos solos en su proceso de cuestionamiento. Y si este contenido está resonando contigo, si sientes que estoy expresando con palabras algo que siempre has intuido, pero nunca te has atrevido a exteriorizar por completo, te invito nuevamente a que te suscribas al canal. Juntos estamos creando un espacio de libertad intelectual, donde podemos poner en duda los dogmas que han limitado el potencial humano durante siglos. Tu apoyo hace posible que estas ideas lleguen a más personas que, como tú, están buscando respuestas más allá de los límites impuestos por el pensamiento religioso tradicional. Ahora, volvamos a Spinoza y profundicemos en otro aspecto crucial de su crítica al mito de la resurrección: su comprensión de la eternidad, porque curiosamente Spinoza sí se refiere a una forma de eternidad, pero es radicalmente distinta de la vida eterna que prometen las religiones. Para entenderlo, necesitamos diferenciar entre dos conceptos que a menudo se confunden: la eternidad y la duración infinita. La vida eterna que prometen las religiones tradicionales es, en esencia, una duración infinita. Tu identidad personal, tu yo, continuando sin fin en el tiempo, experimentando placeres en el paraíso o tormentos en el infierno, es una extensión cuantitativa del tiempo tal como lo conocemos. Simplemente nunca termina, pero sigue siendo temporal, sigue existiendo dentro de la estructura del antes y el después. La eternidad de Spinoza, en cambio, no tiene nada que ver con el tiempo. No es una duración larga o infinita, sino una forma de existencia completamente atemporal. Es la forma en que existe la sustancia divina, no perdurando a través del tiempo, sino existiendo en una especie de ahora perpetuo que contiene todas las posibilidades. Es la diferencia entre estar atrapado en la sucesión de momentos, por muy larga que sea, y habitar en un estado donde pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Según Spinoza, podemos ser partícipes de esta eternidad, pero no como individuos separados que sobreviven a la muerte. Participamos de ella aquí y ahora, cuando comprendemos nuestra verdadera naturaleza como expresiones o modos de la única sustancia divina, cuando alcanzamos lo que él llama el tercer tipo de conocimiento, la intuición intelectual que nos permite ver más allá de las apariencias y entender nuestra unidad con todo lo que existe. Esta es una forma de liberación mucho más profunda que la promesa de una resurrección futura. No es algo que esperamos obtener después de la muerte.
es una transformación de la conciencia que podemos experimentar en esta vida. Es el despertar del sueño de la separación, la comprensión directa de que somos expresiones temporales de algo eterno, olas momentáneas en un océano infinito. Y aquí es donde la visión de Spinoza se vuelve verdaderamente revolucionaria. Porque mientras las religiones tradicionales nos dicen que debemos esperar la muerte para encontrar la eternidad, Spinoza nos muestra que la eternidad está disponible aquí y ahora, si tan solo modificamos nuestra perspectiva. Mientras las religiones nos enseñan a menospreciar este mundo en favor de un paraíso futuro, Spinoza nos invita a ver la divinidad en cada aspecto de la existencia presente. Mientras las religiones nos hacen depender de intermediarios que nos dicen cómo alcanzar la vida eterna, Spinoza nos muestra un camino de autodescubrimiento que nadie puede recorrer por nosotros. Esta comprensión nos libera del miedo a la muerte, no porque vayamos a sobrevivir a ella, sino porque entendemos que nuestra verdadera naturaleza nunca nació y nunca morirá. La configuración particular que llamamos yo surgirá y se desvanecerá, como todas las formas en la naturaleza. Pero la sustancia de la que estamos hechos es eterna. No sobrevivimos a la muerte. Trascendemos el ciclo entero de nacimiento y muerte cuando comprendemos que somos expresiones de lo eterno. Pero hay algo más, algo que Spinoza vio con lucidez y que las autoridades religiosas de su tiempo hallaron verdaderamente amenazante. Y es que esta comprensión no solo nos libera del miedo a la muerte, también nos libera del control de quienes utilizan ese miedo para manipularnos. Porque una vez que entendemos que no hay un juez sobrenatural esperando para condenarnos, que no hay un sistema de premios y castigos después de la muerte, toda la estructura de control basada en esas ideas se desmorona. Sin el miedo al infierno, sin la esperanza del cielo, ¿qué poder tienen sobre nosotros quienes se presentan como mediadores de la salvación? ¿Qué autoridad tienen los textos que nos amenazan con tormentos eternos o nos prometen beatitudes eternas? Toda esa estructura de poder, edificada durante siglos y sostenida por el temor más primario del ser humano, se desvanece cuando comprendemos la verdadera naturaleza de la existencia. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Si la promesa de la resurrección y la vida eterna es una ilusión, ¿significa eso que la vida no tiene sentido? ¿Significa que estamos condenados al nihilismo, a la desesperación ante la finitud de nuestra existencia? Nada más lejos de la verdad. Para Spinoza, es precisamente esta comprensión la que nos permite encontrar un sentido auténtico en la vida, un propósito que no depende de retribuciones futuras ni de amenazas de castigo. Porque cuando dejamos de vivir para un futuro ilusorio, cuando dejamos de despreciar este mundo en favor de un supuesto paraíso, podemos finalmente estar plenamente presentes en esta vida. Podemos amar este mundo, no como un valle de lágrimas que debemos soportar para ganar el cielo, sino como la única expresión de lo divino que jamás conoceremos. Podemos valorar cada momento, cada relación, cada experiencia, no como medios para un fin trascendente, sino como fines en sí mismos, como expresiones únicas e irrepetibles de la sustancia infinita. Si esto te está llevando a replantearte tu relación con la vida y la muerte, con el significado y el propósito, me encantaría saber cómo estas ideas están resonando en ti. Deja tu reflexión en los comentarios, porque es en este diálogo, en este intercambio de perspectivas, donde todos crecemos y nos aproximamos un poco más a la verdad. Pero quizás te estés preguntando, si Spinoza tiene razón, si la resurrección y la vida eterna son mitos, ¿qué hacemos con las experiencias cercanas a la muerte? ¿Con los testimonios de personas que dicen haber visto el otro lado? ¿Qué hacemos con esa sensación profunda que muchos tienen de que hay algo más allá de esta vida? Aquí,
Spinoza nos invitaría a aplicar el mismo rigor analítico que aplicó a los textos sagrados. Las experiencias cercanas a la muerte, por fascinantes que sean, tienen explicaciones neurológicas. Cuando el cerebro se ve privado de oxígeno, cuando está bajo estrés extremo, produce experiencias que pueden parecer trascendentes. Luces brillantes, sensaciones de paz, encuentros con seres queridos fallecidos. Pero estas experiencias varían significativamente según el contexto cultural. Los cristianos ven a Jesús, los hindúes ven a Krishna, los budistas experimentan el vacío luminoso. Cada persona interpreta estas vivencias a través del filtro de sus creencias previas. Esto no significa que estas experiencias no sean profundas o significativas. Son ventanas a aspectos de la conciencia humana que normalmente no experimentamos. Pero interpretarlas como prueba de la vida después de la muerte es dar un salto lógico injustificado. Son experiencias de personas que, por definición, no murieron realmente. Regresaron para contarlo. La verdadera muerte, el verdadero fin de la conciencia personal, sigue siendo un misterio que nadie ha experimentado y vuelto para describir. En cuanto a esa sensación profunda de que hay algo más allá de esta vida, Spinoza no la negaría. Simplemente la interpretaría de manera diferente. Esa intuición de trascendencia, ese presentimiento de eternidad, no apunta a una continuación de nuestra identidad personal después de la muerte, sino a una dimensión de la realidad que existe aquí y ahora, pero que normalmente no percibimos. Es el presentimiento de nuestra verdadera naturaleza como expresiones de la sustancia infinita, como manifestaciones temporales de lo eterno. Si crees que esto termina aquí, todavía falta lo más importante, porque la verdadera revolución que Spinoza nos ofrece no es simplemente la negación de un dogma, es la apertura a una forma completamente nueva de entender la existencia, la divinidad y nuestro lugar en el cosmos. Una comprensión que no nos deja huérfanos en un universo sin sentido, sino que nos revela nuestra conexión íntima con todo lo que existe. Imagina por un momento que pudieras ver el mundo como Spinoza lo veía. Cada árbol, cada montaña, cada estrella, cada ser humano. Todas expresiones diversas de la misma sustancia divina. No habría separación entre lo sagrado y lo profano, porque todo sería manifestación de lo divino. No habría división entre lo natural y lo sobrenatural, porque las leyes de la naturaleza serían la expresión misma de la perfección divina. No habría conflicto entre la razón y la espiritualidad, porque comprender racionalmente el universo sería comprender a Dios mismo. En esta visión, la muerte pierde su carácter aterrador. No es una puerta a un juicio sobrenatural, ni una entrada a un reino trascendente, sino simplemente una transformación, un retorno a la unidad de la que nunca estuvimos realmente separados. Como una ola que regresa al océano, nuestra conciencia individual se disuelve y regresa a la sustancia infinita de la que surgió. No hay pérdida en este proceso, porque lo que somos esencialmente, expresiones de la sustancia divina, nunca puede perderse. Esta comprensión nos libera del yugo de la culpa y el miedo que las religiones tradicionales han utilizado para controlarnos. Nos libera de la tiranía de un Dios antropomórfico que premia y castiga como un monarca caprichoso. Nos libera de la ilusión de que debemos ganarnos el amor divino, de que debemos cumplir con reglas arbitrarias para merecer la gracia. En la visión de Spinoza, el amor divino no es algo que debamos ganarnos, es la estructura misma de la realidad. No estamos separados de lo divino, esperando ser reunidos con ello después de la muerte, si hemos cumplido con ciertos requisitos. Somos manifestaciones de lo divino aquí y ahora, aunque rara vez seamos conscientes de ello. Y aquí está la verdadera liberación. Cuando comprendemos esto,
Cuando experimentamos directamente nuestra unidad con todo lo que existe, somos libres. Libres del miedo a la muerte, libres de la culpa religiosa, libres de la necesidad de complacer a un juez sobrenatural, libres para amar este mundo no como un medio para ganar el cielo, sino como la única expresión de lo divino que jamás conoceremos. Libres para vivir, no según reglas impuestas desde fuera, sino según la comprensión interior de nuestra verdadera naturaleza. Esta libertad es lo que las autoridades religiosas de todos los tiempos han temido. No es casualidad que Spinoza fuera excomulgado, que sus libros fueran prohibidos, que su nombre se convirtiera en sinónimo de herejía, porque una persona que ha despertado a esta comprensión ya no puede ser controlada mediante el miedo al infierno o la promesa del cielo. Ya no necesita intermediarios que interpreten la voluntad divina. Ya no está dispuesta a sacrificar su única vida. ¿Te has detenido a pensar por qué tantas personas optan por sacrificar su única existencia genuina por una promesa de inmortalidad que nunca han constatado? Por un instante, imagina que todo lo que te han contado sobre la muerte, el más allá y el regreso a la vida de los cuerpos fuera una elaborada invención, diseñada para dominar a las multitudes mediante el temor más instintivo, el miedo a la nada. Baruch Spinoza, aquel brillante hereje al que la historia intentó silenciar, desentrañó un concepto tan poderoso que las organizaciones religiosas de su era lo expulsaron, lo persiguieron y casi lo asesinan. ¿Qué revelación podría ser tan amenazante para el orden establecido? ¿Qué hallazgo podría socavar los cimientos mismos de las estructuras de poder religioso que han regido nuestra civilización por milenios? La respuesta es tan simple y a la vez tan radical que al comprenderla en su totalidad, sentirás como si una venda invisible se cayera de tus ojos. Porque Baruch Spinoza, ese filósofo holandés de ascendencia judía, nacido en 1632, no solo puso en tela de juicio la idea de la vida eterna, sino que también desarrolló un sistema filosófico integral que prueba, con la contundencia de un martillo sobre un cristal, que la resurrección y la vida eterna son construcciones mitológicas creadas con un propósito muy específico: mantenerte subyugado a un sistema que se nutre de tu terror y tu anhelo, un régimen que ha perfeccionado durante siglos el arte de hacerte temer un castigo perpetuo y desear una recompensa sin fin, mientras te despoja del único bien verdadero que posees: tu presente, tu sola existencia real. ¿Has notado cómo la promesa de la vida eterna actúa como un cebo perfecto? Por un lado, te inculcan un pánico absoluto a la condenación eterna. Por otro, te ofrecen la salvación perpetua a cambio de tu obediencia en esta vida. Es el trato ideal. Ellos reciben tu acatamiento, tu dinero, tu energía vital aquí y ahora. Y tú obtienes una retribución que nunca podrás verificar, que jamás podrás exigir si descubres que fue un engaño. Porque piénsalo bien, ¿quién ha vuelto alguna vez del paraíso para confirmar su existencia? ¿Quién ha regresado del infierno para advertirnos de sus tormentos? Nadie. Y no obstante, millones de personas en el mundo están dispuestas a sacrificar su autonomía, su capacidad de análisis e incluso su felicidad actual por esta promesa intangible. Lo que Spinoza descubrió, y lo que las autoridades religiosas temían que todos supiéramos, es que al examinar la esencia misma de la existencia, al comprender lo que realmente es la sustancia del universo, la noción de un alma separada del cuerpo que sobrevive a la muerte física se desmorona por completo. No es que Spinoza simplemente opinara que no hay vida después de la muerte. Es que su sistema filosófico, edificado con el rigor matemático que tanto apreciaba, demuestra que la vida eterna, tal como la conciben las doctrinas tradicionales, es una contradicción lógica. Y aquí es donde la cuestión se vuelve fascinante.
porque la mayoría de las personas que defienden la idea de la resurrección y la vida eterna nunca han analizado verdaderamente los fundamentos de esa convicción. Simplemente la han recibido como herencia, la han asimilado desde la infancia, la han aceptado porque todos a su alrededor parecían aceptarla también. Es como si hubiéramos nacido en una representación teatral, donde todos los actores fingen que el escenario es la realidad, y nadie se atreve a mirar tras el telón. Pero tú eres diferente. Si has llegado hasta este punto, si estas palabras te resuenan, es porque una parte de ti siempre ha intuido que había algo más, algo que no te estaban revelando. ¿Te has sentido alguna vez culpable por cuestionar estas creencias? ¿Has sentido ese escalofrío de miedo al preguntarte, ¿y si nada de esto fuera cierto? No estás solo. Ese miedo, esa culpa, no son casuales. Son las ataduras invisibles con las que te han sujetado desde antes de que pudieras razonar por ti mismo. Son los guardianes mentales que garantizan que nunca te atrevas a indagar demasiado a fondo, a dudar demasiado lejos, porque el sistema sabe que una vez que empiezas a cuestionar, una vez que comienzas a usar tu intelecto para examinar las incongruencias de estas doctrinas, es casi imposible retornar a la comodidad de la fe ciega. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Que este proceso de cuestionamiento, este despertar, no es nuevo. Spinoza no fue el primero en ver más allá de la ilusión. Simplemente fue uno de los más lúcidos, uno de los más valientes en expresar lo que muchos habían presentido antes. A lo largo de la historia, ha habido mentes brillantes que se atrevieron a desafiar el dogma de la vida eterna y pagaron un precio terrible por ello. Giordano Bruno, quemado vivo por la Inquisición. Hipatia de Alejandría, asesinada por una turba cristiana. Científicos, filósofos, pensadores independientes, silenciados, marginados, eliminados. ¿Por qué tanto temor a una idea tan simple? ¿Por qué tanto pánico a que las personas pongan en duda la promesa de la vida eterna? Si esto te resuena, si sientes que siempre has tenido estas preguntas en tu interior, pero nunca te has atrevido a expresarlas por completo, quiero que sepas que no estás solo. Miles de personas están tomando conciencia de esta realidad. Déjame tu reflexión en los comentarios si alguna vez has sentido esa duda profunda sobre las promesas religiosas de la vida después de la muerte. Quiero conocer tu historia, porque cada persona que se libera de este sueño colectivo es una victoria para la humanidad. Antes de continuar profundizando en las evidencias filosóficas de Spinoza contra la resurrección, quiero decirte algo importante. Este canal existe para crear un espacio donde podamos explorar estas verdades juntos, sin miedo, sin culpa, con la lucidez que solo la razón puede brindarnos. Si lo que has escuchado hasta ahora resuena contigo, te invito a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones y, sobre todo, a que compartas en los comentarios tu propia experiencia con estas dudas que quizás nunca te has atrevido a compartir con nadie. Porque solo juntos, en comunidad, podemos liberarnos de estos virus mentales que han infectado nuestra cultura durante siglos. Ahora, adentrémonos en el pensamiento de Spinoza y comprendamos por qué su filosofía representa el golpe más demoledor contra el mito de la resurrección y la vida eterna. Para entender la revolución que Spinoza introdujo en el pensamiento occidental, necesitamos comprender primero cuál era su perspectiva de Dios y la naturaleza. A diferencia de las doctrinas tradicionales que conciben a Dios como un ser separado del mundo, un creador trascendente que observa y juzga desde fuera, Spinoza propuso algo radicalmente distinto. Deus sive natura. Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza. Esta sencilla frase, que le costó la excomunión de la comunidad judía y la condena de prácticamente todas las autoridades religiosas de su época, encierra una revolución conceptual completa. Para Spinoza, Dios no es un ser personal con voluntad y emociones humanas.
sino la sustancia infinita que compone todo lo que existe. No hay separación entre creador y creación. Todo lo que existe es una expresión o forma de esta única sustancia divina. El universo entero, con todas sus leyes, con toda su complejidad, es la manifestación de lo divino. Aquí es donde el andamio completo de la resurrección comienza a tambalearse. Porque si no hay separación entre cuerpo y alma, si no hay un yo independiente que pueda desprenderse de la materia y continuar existiendo, ¿qué es exactamente lo que va a resucitar? La identidad personal, eso que llamamos yo, no es para Spinoza una sustancia aparte que habita temporalmente en un cuerpo, sino un modo o expresión particular de la única sustancia que existe. Pensemos en ello como una ola en el océano. La ola tiene una forma, una identidad pasajera. Parece ser una entidad distinta mientras se desplaza por la superficie del mar. Pero ¿qué es realmente una ola? Sino una configuración momentánea del agua. No es algo distinto al océano mismo. No hay una sustancia ola que exista independientemente de la sustancia agua. Y cuando la ola se disuelve, no va a un cielo de olas ni a un infierno de olas. Simplemente regresa a ser lo que siempre fue: agua. De la misma manera, nuestra conciencia, nuestra identidad personal, es una configuración temporal de la única sustancia que existe. Cuando morimos, esa configuración se disuelve. Volvemos a ser parte del todo, del que nunca estuvimos realmente separados. No hay un yo que pueda desprenderse y continuar existiendo de forma autónoma, porque ese yo nunca fue una sustancia separada en primer lugar. Esta comprensión aniquila por completo la idea tradicional de la resurrección. No es simplemente que Spinoza negara la vida eterna. Es que su metafísica hace que la idea misma carezca de sentido. Es como hablar de un círculo cuadrado o de un soltero casado. Una contradicción en los términos. Si comprendemos verdaderamente la naturaleza de la existencia tal como Spinoza la describe, la idea de una identidad personal que sobrevive a la muerte es tan absurda como la idea de una ola que sigue existiendo después de haberse fundido con el océano. Pero, ¿y si hay algo que se nos escapa? ¿Y si las escrituras sagradas, que hablan con tanta certeza de la resurrección, contienen una verdad que va más allá de nuestra comprensión racional? Esta es la objeción clásica que se plantea ante cualquier cuestionamiento de los dogmas religiosos. Nos dicen que la fe está por encima de la razón, que hay misterios que la mente humana no puede entender. Sin embargo, aquí es donde Spinoza asesta otro golpe contundente, porque él no se limitó a desarrollar su metafísica. También fue uno de los primeros en aplicar el análisis crítico e histórico a los textos bíblicos. En su Tratado Teológico Político, Spinoza examina las contradicciones, las inconsistencias y los errores históricos en los textos sagrados, y llega a una conclusión revolucionaria. La Biblia no es la palabra literal de Dios, sino un documento humano, redactado por personas reales en contextos históricos específicos, con sus propios sesgos, limitaciones y fines políticos. Las historias de resurrección que encontramos en estos textos no son informes objetivos de eventos sobrenaturales, sino construcciones narrativas que cumplían funciones específicas en las comunidades que las crearon. La resurrección de Jesús, por ejemplo, se convirtió en el mito fundacional de una nueva religión, que necesitaba distinguirse tanto del judaísmo como de los cultos paganos de su entorno. Era una poderosa metáfora que ofrecía esperanza a los oprimidos y marginados del Imperio Romano. Pero tomarla literalmente es, según Spinoza, un error fundamental. Y aquí hay una revelación que pocos conocen. Las primeras comunidades cristianas tenían concepciones muy diversas sobre lo que significaba realmente la resurrección.
Algunos creían en una resurrección literal del cuerpo físico, otros en una transformación espiritual, otros en una continuidad de la conciencia sin un cuerpo material. Fue sólo con el establecimiento de la ortodoxia, varios siglos después, cuando se impuso una interpretación oficial y se persiguió a quienes mantenían visiones alternativas. Lo que ahora se presenta como la verdad eterna e inmutable fue, en realidad, el resultado de luchas de poder, concilios eclesiásticos y decisiones políticas. Spinoza va incluso más lejos. Argumenta que la creencia en la resurrección y la vida eterna no solo es falsa, es activamente perjudicial para la humanidad. ¿Por qué? Porque nos desvía de la única vida que realmente tenemos. Nos hace vivir para un porvenir ilusorio, en lugar de para el presente tangible. Nos enseña a menospreciar este mundo, este cuerpo, esta vida, en favor de una promesa fantasmal. Y lo que es peor, nos hace susceptibles a la manipulación por parte de quienes se presentan como mediadores de esa vida eterna, quienes nos dicen qué debemos creer, cómo debemos comportarnos y a quién debemos obedecer para alcanzar el cielo y evitar el infierno. ¿No te parece sospechoso que las mismas instituciones que te prometen la vida eterna sean las que te piden sumisión, obediencia y aportaciones económicas en esta vida? ¿No es curioso que los textos sagrados que hablan de la resurrección sean los mismos que establecen jerarquías de poder, que justifican la autoridad de ciertos hombres sobre otros, que determinan quién puede interpretar la palabra divina y quién debe simplemente obedecer? Si analizamos la historia con sinceridad, veremos que la promesa de la vida eterna ha sido uno de los mecanismos de control más eficientes jamás concebidos. Ha mantenido a civilizaciones enteras en obediencia. Ha justificado guerras, persecuciones, torturas. Ha acallado a disidentes y a pensadores independientes. Todo en nombre de una retribución que nadie puede constatar y que supuestamente se recibirá cuando ya no exista posibilidad de reclamar si resulta ser una farsa. Pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Alguna vez has sentido que la promesa de la vida eterna se ha utilizado para manipularte o para sofocar tus dudas? ¿Has vivido ese momento en que te dicen, no cuestiones, solo cree, cuando haces preguntas incómodas? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a sentirse menos solos en su proceso de cuestionamiento. Y si este contenido está resonando contigo, si sientes que estoy expresando con palabras algo que siempre has intuido, pero nunca te has atrevido a exteriorizar por completo, te invito nuevamente a que te suscribas al canal. Juntos estamos creando un espacio de libertad intelectual, donde podemos poner en duda los dogmas que han limitado el potencial humano durante siglos. Tu apoyo hace posible que estas ideas lleguen a más personas que, como tú, están buscando respuestas más allá de los límites impuestos por el pensamiento religioso tradicional. Ahora, volvamos a Spinoza y profundicemos en otro aspecto crucial de su crítica al mito de la resurrección: su comprensión de la eternidad, porque curiosamente Spinoza sí se refiere a una forma de eternidad, pero es radicalmente distinta de la vida eterna que prometen las religiones. Para entenderlo, necesitamos diferenciar entre dos conceptos que a menudo se confunden: la eternidad y la duración infinita. La vida eterna que prometen las religiones tradicionales es, en esencia, una duración infinita. Tu identidad personal, tu yo, continuando sin fin en el tiempo, experimentando placeres en el paraíso o tormentos en el infierno, es una extensión cuantitativa del tiempo tal como lo conocemos. Simplemente nunca termina, pero sigue siendo temporal, sigue existiendo dentro de la estructura del antes y el después. La eternidad de Spinoza, en cambio, no tiene nada que ver con el tiempo. No es una duración larga o infinita, sino una forma de existencia
completamente atemporal. Es la forma en que existe la sustancia divina, no perdurando a través del tiempo, sino existiendo en una especie de ahora perpetuo que contiene todas las posibilidades. Es la diferencia entre estar atrapado en la sucesión de momentos, por muy larga que sea, y habitar en un estado donde pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Según Spinoza, podemos ser partícipes de esta eternidad, pero no como individuos separados que sobreviven a la muerte. Participamos de ella aquí y ahora, cuando comprendemos nuestra verdadera naturaleza como expresiones o modos de la única sustancia divina, cuando alcanzamos lo que él llama el tercer tipo de conocimiento, la intuición intelectual que nos permite ver más allá de las apariencias y entender nuestra unidad con todo lo que existe. Esta es una forma de liberación mucho más profunda que la promesa de una resurrección futura. No es algo que esperamos obtener después de la muerte. Es una transformación de la conciencia que podemos experimentar en esta vida. Es el despertar del sueño de la separación. La comprensión directa de que somos expresiones temporales de algo eterno, olas momentáneas en un océano infinito. Y aquí es donde la visión de Spinoza se vuelve verdaderamente revolucionaria. Porque mientras las religiones tradicionales nos dicen que debemos esperar la muerte para encontrar la eternidad, Spinoza nos muestra que la eternidad está disponible aquí y ahora, si tan solo modificamos nuestra perspectiva. Mientras las religiones nos enseñan a menospreciar este mundo en favor de un paraíso futuro, Spinoza nos invita a ver la divinidad en cada aspecto de la existencia presente. Mientras las religiones nos hacen depender de intermediarios que nos dicen cómo alcanzar la vida eterna, Spinoza nos muestra un camino de autodescubrimiento que nadie puede recorrer por nosotros. Esta comprensión nos libera del miedo a la muerte, no porque vayamos a sobrevivir a ella, sino porque entendemos que nuestra verdadera naturaleza nunca nació y nunca morirá. La configuración particular que llamamos yo surgirá y se desvanecerá, como todas las formas en la naturaleza. Pero la sustancia de la que estamos hechos es eterna. No sobrevivimos a la muerte. Trascendemos el ciclo entero de nacimiento y muerte cuando comprendemos que somos expresiones de lo eterno. Pero hay algo más, algo que Spinoza vio con lucidez y que las autoridades religiosas de su tiempo hallaron verdaderamente amenazante. Y es que esta comprensión no solo nos libera del miedo a la muerte, también nos libera del control de quienes utilizan ese miedo para manipularnos. Porque una vez que entendemos que no hay un juez sobrenatural esperando para condenarnos, que no hay un sistema de premios y castigos después de la muerte, toda la estructura de control basada en esas ideas se desmorona. Sin el miedo al infierno, sin la esperanza del cielo, ¿qué poder tienen sobre nosotros quienes se presentan como mediadores de la salvación? ¿Qué autoridad tienen los textos que nos amenazan con tormentos eternos o nos prometen beatitudes eternas? Toda esa estructura de poder, edificada durante siglos y sostenida por el temor más primario del ser humano, se desvanece cuando comprendemos la verdadera naturaleza de la existencia. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Si la promesa de la resurrección y la vida eterna es una ilusión, ¿significa eso que la vida no tiene sentido? ¿Significa que estamos condenados al nihilismo, a la desesperación ante la finitud de nuestra existencia? Nada más lejos de la verdad. Para Spinoza, es precisamente esta comprensión la que nos permite encontrar un sentido auténtico en la vida, un propósito que no depende de retribuciones futuras ni de amenazas de castigo. Porque cuando dejamos de vivir para un futuro ilusorio, cuando dejamos de despreciar este mundo en favor de un supuesto paraíso, podemos finalmente estar plenamente presentes en esta vida. Podemos amar este mundo, no como un valle de lágrimas que debemos soportar para ganar el cielo,
sino como la única expresión de lo divino que jamás conoceremos. Podemos valorar cada momento, cada relación, cada experiencia, no como medios para un fin trascendente, sino como fines en sí mismos, como expresiones únicas e irrepetibles de la sustancia infinita. Si esto te está llevando a replantearte tu relación con la vida y la muerte, con el significado y el propósito, me encantaría saber cómo estas ideas están resonando en ti. Deja tu reflexión en los comentarios, porque es en este diálogo, en este intercambio de perspectivas, donde todos crecemos y nos aproximamos un poco más a la verdad. Pero quizás te estés preguntando, si Spinoza tiene razón, si la resurrección y la vida eterna son mitos, ¿qué hacemos con las experiencias cercanas a la muerte? ¿Con los testimonios de personas que dicen haber visto el otro lado? ¿Qué hacemos con esa sensación profunda que muchos tienen de que hay algo más allá de esta vida? Aquí, Spinoza nos invitaría a aplicar el mismo rigor analítico que aplicó a los textos sagrados. Las experiencias cercanas a la muerte, por fascinantes que sean, tienen explicaciones neurológicas. Cuando el cerebro se ve privado de oxígeno, cuando está bajo estrés extremo, produce experiencias que pueden parecer trascendentes. Luces brillantes, sensaciones de paz, encuentros con seres queridos fallecidos. Pero estas experiencias varían significativamente según el contexto cultural. Los cristianos ven a Jesús, los hindúes ven a Krishna, los budistas experimentan el vacío luminoso. Cada persona interpreta estas vivencias a través del filtro de sus creencias previas. Esto no significa que estas experiencias no sean profundas o significativas. Son ventanas a aspectos de la conciencia humana que normalmente no experimentamos. Pero interpretarlas como prueba de la vida después de la muerte es dar un salto lógico injustificado. Son experiencias de personas que, por definición, no murieron realmente. Regresaron para contarlo. La verdadera muerte, el verdadero fin de la conciencia personal, sigue siendo un misterio que nadie ha experimentado y vuelto para describir. En cuanto a esa sensación profunda de que hay algo más allá de esta vida, Spinoza no la negaría. Simplemente la interpretaría de manera diferente. Esa intuición de trascendencia, ese presentimiento de eternidad, no apunta a una continuación de nuestra identidad personal después de la muerte, sino a una dimensión de la realidad que existe aquí y ahora, pero que normalmente no percibimos. Es el presentimiento de nuestra verdadera naturaleza, como expresiones de la sustancia infinita, como manifestaciones temporales de lo eterno. Si crees que esto termina aquí, todavía falta lo más importante. Porque la verdadera revolución que Spinoza nos ofrece no es simplemente la negación de un dogma, es la apertura a una forma completamente nueva de entender la existencia, la divinidad y nuestro lugar en el cosmos. Una comprensión que no nos deja huérfanos en un universo sin sentido, sino que nos revela nuestra conexión íntima con todo lo que existe. Imagina por un momento que pudieras ver el mundo como Spinoza lo veía. Cada árbol, cada montaña, cada estrella, cada ser humano. Todas expresiones diversas de la misma sustancia divina. No habría separación entre lo sagrado y lo profano, porque todo sería manifestación de lo divino. No habría división entre lo natural y lo sobrenatural, porque las leyes de la naturaleza serían la expresión misma de la perfección divina. No habría conflicto entre la razón y la espiritualidad, porque comprender racionalmente el universo sería comprender a Dios mismo. En esta visión, la muerte pierde su carácter aterrador. No es una puerta a un juicio sobrenatural, ni una entrada a un reino trascendente, sino simplemente una transformación, un retorno a la unidad de la que nunca estuvimos realmente separados. Como una ola que regresa al océano, nuestra conciencia individual
se disuelve y regresa a la sustancia infinita de la que surgió. No hay pérdida en este proceso, porque lo que somos esencialmente, expresiones de la sustancia divina, nunca puede perderse. Esta comprensión nos libera del yugo de la culpa y el miedo que las religiones tradicionales han utilizado para controlarnos. Nos libera de la tiranía de un Dios antropomórfico que premia y castiga como un monarca caprichoso. Nos libera de la ilusión de que debemos ganarnos el amor divino, de que debemos cumplir con reglas arbitrarias para merecer la gracia. En la visión de Spinoza, el amor divino no es algo que debamos ganarnos, es la estructura misma de la realidad. No estamos separados de lo divino, esperando ser reunidos con ello después de la muerte, si hemos cumplido con ciertos requisitos. Somos manifestaciones de lo divino aquí y ahora, aunque rara vez seamos conscientes de ello. Y aquí está la verdadera liberación. Cuando comprendemos esto, cuando experimentamos directamente nuestra unidad con todo lo que existe, somos libres. Libres del miedo a la muerte, libres de la culpa religiosa, libres de la necesidad de complacer a un juez sobrenatural, libres para amar este mundo no como un medio para ganar el cielo, sino como la única expresión de lo divino que jamás conoceremos. Libres para vivir, no según reglas impuestas desde fuera, sino según la comprensión interior de nuestra verdadera naturaleza. Esta libertad es lo que las autoridades religiosas de todos los tiempos han temido. No es casualidad que Spinoza fuera excomulgado, que sus libros fueran prohibidos, que su nombre se convirtiera en sinónimo de herejía, porque una persona que ha despertado a esta comprensión ya no puede ser controlada mediante el miedo al infierno o la promesa del cielo. Ya no necesita intermediarios que interpreten la voluntad divina. Ya no está dispuesta a sacrificar su única vida,